Bueno, vamos a ver, hoy ya hacemos algún ejercicio, por lo menos un par de ellos para que empecéis ya a trabajar. Si acaso lo pondré yo en la pantalla para que lo vayáis haciendo. Bueno, ¿qué vimos la semana pasada? Por hacer un recordatorio. Vimos la funcionalidad básica del programa, las partes de la pantalla y vimos algunos comandos para empezar a trabajar. Vimos línea, círculo, arco, rectángulo, borrado de elementos, desplazar y copiar. Creo que nos quedamos ahí, ¿vale? Y también vimos deshacer y rehacer. Bueno, hoy vamos a seguir viendo comandos, vamos a ver algunos comandos de dibujo más, vamos a ver algunos comandos de modificación y continuamos con las herramientas, que es lo que dijimos que es lo que nos ayuda a dibujar con precisión en el programa, ¿vale? Bueno, lo primero que vamos a ver es, buenos días, cómo podemos seleccionar varios objetos a la vez para aplicar una modificación o para borrarlos o para hacer lo que sea. Yo para probar lo que voy a hacer es que voy a dibujar aquí varios objetos. Bueno, cuando vamos a aplicar una modificación, cuando vamos a ejecutar un comando de modificación, como los que vimos la semana pasada de borrado, movimiento, copiado o los que vamos a ver esta semana, lo habitual es que no lo apliquemos a un solo objeto, sino que tengamos que aplicarlo a varios. Por ejemplo, si queremos desplazar todos estos objetos hacia la derecha, pues yo tendría que ejecutar el comando de modificar y empezar a seleccionar los objetos uno por uno. Recuerdo que para seleccionar un objeto hay que pinchar en el contorno, ¿vale? Ponemos el ratón encima del contorno y pinchamos. El objeto se selecciona. En esta versión de AutoCAD aparece así en color azul, en las versiones anteriores de AutoCAD aparece como con línea de trazos. Cuando un objeto se selecciona aparece dibujado con línea de trazos. Claro, esto puede ser muy pesado. ¿Por qué? Porque pinchar el objeto de uno en uno, aparte que cuesta un poquito de trabajo porque hay que colocar el ratón encima, pues puede ser muy largo. Gracias. Puede ser un poco tedioso, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos seleccionar objetos en grupo? Bueno, pues se hace directamente abriendo una ventana, ¿vale? ¿Cómo se abre una ventana? Pues se pincha en una zona que no haya nada, se hace clic con el botón izquierdo del ratón y ahora se mueve el ratón, ¿vale? Cuando movemos el ratón hacia la derecha, abrimos la ventana y veis que conforme vamos abriendo la ventana y vamos abarcando objetos, esos objetos se van iluminando. En la versión antigua no se iluminan, en la nueva sí, ¿vale? Entonces yo, cuando ya abarque todos los objetos que yo quiero, vuelvo a hacer clic con el ratón. Fijaros, ese círculo que está abajo no se ilumina. ¿Por qué? Porque si el objeto no está completamente abarcado por la ventana, entonces no se selecciona, ¿vale? Si yo ahora hago clic, pues se seleccionan todos, salvo ese círculo. ¿De acuerdo? O sea que para hacer la selección el objeto tiene que quedar dentro de la ventana. Bueno, voy a darle escape para cancelar y ahora vamos a ver otra forma de abarcar objetos también con lo que se llama una ventana inversa. Voy a darle a mover, a desplazar y ahora fijaros, en vez de coger la ventana abriéndola de izquierda a derecha, la voy a abrir de derecha a izquierda y vais a ver la diferencia. Hago clic aquí y muevo el ratón hacia la izquierda. La ventana, en vez de salirme azul, como me salía antes, me sale verde. Y fijaros que la ventana inversa, que se llama, permite seleccionar objetos solamente tocándolos. O sea, no es necesario que el objeto esté dentro, sino que basta con tocarlo para seleccionarlo. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia. De izquierda a derecha hay que abarcarlo, pero de derecha a izquierda, solamente con tocarlo, lo seleccionaríamos. Entonces, bueno, pues hay que normalmente usar las dos. Cuando ya lleváis un tiempo usando el programa, la usáis de forma indistinta. Muchas veces es más fácil hacer así, o sea, coger una ventana rápida de derecha a izquierda, que apuntar con el ratón al contorno del objeto,
que a lo mejor puede, sobre todo si es un objeto pequeño, que puede costar más trabajo. Muchas veces hacemos así, más rápido y seleccionamos el objeto. ¿Vale? Bueno, cuando ya hemos hecho una selección, es posible que queramos quitar algún objeto de la selección. Imaginaros, por ejemplo, que hemos hecho una selección con todos los objetos, pero este rectángulo no queremos desplazarlo. ¿Cómo podemos quitar un objeto de la selección? Bueno, pulsando la tecla de mayúsculas. Si yo mantengo la tecla de mayúsculas, la de la flechita para arriba, la mantengo pulsada y selecciono un objeto, lo que hago en realidad es sacarlo. ¿Vale? También funciona con ventanas. Puedo pulsar mayúscula, abrir una ventana y lo que hago es sacar de la selección todo lo que estoy abarcando. Y también con una ventana inversa. Pulso mayúsculas, cojo la ventana inversa y saco ese objeto de la selección. ¿Vale? ¿De acuerdo? O sea que para añadir, o lo pincho de uno en uno, o una ventana de izquierda a derecha, o una ventana de derecha a izquierda. Y para sacar de la selección, pues igual, pero pulsando la tecla de mayúsculas. Esta versión de AutoCAD, y no lo tiene la anterior, tiene un modo de ventana irregular que se llama. Entonces, si yo, en vez de abrir una ventana haciendo clic y moviendo el ratón, mantengo el ratón pulsado, puedo hacer lo que se llama una ventana irregular. ¿Vale? Voy a repetir. Le voy a desplazar y hago así. Manteniendo pulsado el ratón, fijaros qué hago. Selecciono haciendo un dibujo de una ventana. Eso no lo tiene la versión anterior de AutoCAD. ¿Vale? Solamente lo tiene la versión nueva. Eso me permite jugar un poquito más con rapidez a la hora de seleccionar los objetos. ¿Vale? Bueno, eso es algo que lo vais a usar de forma inmediata. Vale. Los comandos de modificación, tanto los que hemos visto hasta ahora como los que vamos a ver a partir de ahora, todos ellos tienen dos caminos para funcionar. Cuando digo dos caminos, es dos formas de ejecutarlo. ¿Vale? La primera forma es la que hemos estado usando hasta este momento, que es ejecutamos el comando de modificación, seleccionamos los objetos, vamos a suponer que son estos dos, pulsamos intro y ahora ya ejecutamos la modificación, que en el caso de desplazar es darle un punto y luego darle otro. ¿Vale? O sea, ese sería el camino normal. Primero comando, después objetos y después la operación que sea. Pero hay un segundo camino, que es el siguiente. Antes de ejecutar el comando, yo selecciono los objetos. ¿Vale? O sea, sin ejecutar ningún comando todavía, selecciono, por ejemplo, estos dos rectángulos. Y ahora, después, le doy al comando, desplazar. Bueno, pues ya lo único que tengo que hacer es coger el punto inicial y el punto final. ¿Vale? Entonces, fijaros, son dos caminos. Primer camino, que es el normal, comando, objetos, acción. Y el segundo camino es objetos, comando, acción. Es lo mismo, el resultado es el mismo. ¿Vale? El resultado es exactamente el mismo. Y luego yo usaré indistintamente, una vez haré primero el comando y luego cogeré el objeto, y otras veces seguramente cojo el objeto y después ejecuto el comando. Al final es lo mismo, tenéis que estar atentos. Con todos los comandos de modificación funciona. Por ejemplo, con copiar, igual. Si yo selecciono primero el círculo y después le doy a copiar, pues directamente saco las copias. ¿Vale? O sea que funciona exactamente igual por un camino que por otro. Bueno, vamos a avanzar, como ya dije la semana pasada, en el tema de uso de coordenadas. Ya la semana pasada os comentamos que el significado de las coordenadas de la pantalla, inicialmente, como hemos elegido una plantilla de trabajo, ISO, etcétera, etcétera, pues vimos que había una equivalencia entre una unidad de pantalla y 1 milímetro. ¿Vale? O sea que estamos trabajando en realidad con milímetros. Cuando dibujamos aquí un rectángulo de 50 por 50 o de 100 por 50, cuando lo imprimimos mide 100 por 50. ¿Vale? Bueno, sabido esto,
tenemos que distinguir, o vamos a ver un poquito para que entendáis cómo trabajamos las coordenadas en los comandos. Antes de nada, vamos a ver un par de conceptos, ¿vale? Bueno, este de aquí es lo que se llama un plano cartesiano, ¿vale? Plano cartesiano. O lo que es lo mismo, un sistema de coordenadas cartesianas. Las coordenadas cartesianas son dos, X e Y, ¿vale? Entonces el punto P tiene dos coordenadas, X sub P y sub P. X sub P es la distancia horizontal desde el punto P al origen de coordenadas, y Y sub P es la distancia vertical desde el punto P al origen de coordenadas. Hasta ahí no hay ningún problema. Si yo esto lo considero como un vector, el vector OP, las componentes del vector OP son precisamente XP y P, ¿vale? Que son esta distancia y esta distancia. Vale, ahora vamos a hacer lo mismo para el punto Q. ¿Vale? Igual, el punto Q, sus coordenadas son XQ y Q. Y el vector OQ, sus componentes son XQ y Q. ¿Vale? Hasta ahí tampoco hay ningún problema. Bueno, estas coordenadas, la del punto P y la del punto Q, se llaman coordenadas cartesianas absolutas. ¿Vale? Se llaman absolutas porque están ambas referenciadas al origen de coordenadas. ¿De acuerdo? Vale. Pero ahora nos vamos a imaginar que el origen de coordenadas está en el punto P. O sea, vamos a trasladar el origen de coordenadas al punto P. Si fuera así, las coordenadas del punto Q no serían XQ y Q, sino que vamos a llamarlas Q con respecto a P. Las coordenadas del punto Q serían esta distancia, que es XQ menos XP, y esta distancia de aquí, que es IQ menos IP. ¿Vale? O sea que si el origen de coordenadas estuviera en el punto P, las coordenadas del punto Q serían las coordenadas del punto Q menos las coordenadas del origen. ¿Vale? Eso es álgebra básica, entiendo que no tiene ningún problema. Y vectorialmente igual. Vectorialmente el vector PQ pues tendría los mismos valores. ¿Vale? Bueno, pues estas coordenadas, las coordenadas del punto Q con respecto al P, se llaman coordenadas cartesianas relativas. ¿Y a qué viene todo esto? ¿Por qué os explico qué son coordenadas absolutas y relativas? Porque AutoCAD trabaja con los dos tipos de coordenadas. Y trabaja de una forma predeterminada que es la siguiente. Voy a borrar, ¿vale? Cuando nosotros ejecutamos un comando de dibujo, de modificación, del tipo que sea, y el programa está esperando que yo le dé coordenadas, la primera coordenada siempre es absoluta, si se la doy numéricamente. Se la puedo dar con el ratón o de cualquier otra forma, pero si se la doy numéricamente, el programa entiende que es absoluta. Pero también entiende que la segunda y las siguientes son relativas. ¿Vale? O sea que, de forma automática, la primera coordenada él entiende que es absoluta y las siguientes que son relativas. En las versiones antiguas, más antiguas que estas de AutoCAD, las coordenadas relativas habría que añadirle una arroba. Pero ahora no hace falta. Ahora eso lo hace de forma automática AutoCAD. En cualquier caso, si yo quiero en otra situación forzar una coordenada relativa, le puedo añadir la arroba. Eso lo veremos más adelante. ¿Vale? Bueno, ¿qué quiere decir esto? Imaginaros que yo voy a dibujar este rectángulo. Este es el punto 10, 10. Y el rectángulo tiene 50 por 30. ¿Vale? Lo voy a dibujar con el comando línea. Entonces yo ejecuto línea.
¿Vale? Ejecuto el comando línea y el programa me pide el primer punto, que es esta esquina. Como es el primero, le tengo que dar las coordenadas absolutas. Entonces yo debo de teclear 10, una coma y un 10 y pulsar Enter. Así se teclean las coordenadas, ¿vale? La X, una coma y la Y. Si tuviera decimales, los decimales se ponen con un punto. Por ejemplo, si la coordenada fuera 10,5, 10,5, pues sería 10.5, 10.5. O sea que el punto es la coma decimal. Vale, el siguiente punto es este, que su coordenada es 60,10, su coordenada absoluta. Pero yo no le voy a dar la coordenada absoluta, le tengo que dar la relativa. ¿Cuál es la coordenada relativa de este punto con respecto a este? ¿Quién me lo dice? 50,0. O lo que es lo mismo, el vector. O sea, el vector que va de este punto a este punto, lo que hemos dicho antes, el vector se corresponde con la coordenada, ¿vale? La siguiente coordenada sería esta, sería 0,30. La siguiente sería esta de aquí, menos 50,0. Y la última, 0, menos 30. ¿Vale? O sea que en verdad, cuando le doy coordenadas relativas al programa, todas estas son relativas, lo que le estoy dando son vectores de movimiento. Eso quiero que lo entendáis, porque luego en otros comandos va a funcionar, es el mismo concepto. Entonces la coordenada absoluta es una posición absoluta, pero la coordenada relativa estamos hablando de movimiento. ¿Con respecto a cuál? A la última que le hemos dado, a la anterior. ¿Vale? Vamos a ver ese mismo ejemplo. Si yo ejecuto el comando línea y le digo que la primera coordenada es la coordenada 10,10, pues nada, tecleo 10,10 y pulso intro. Ya veis que el ratón me ha colocado el primer punto en la coordenada 10,10. Ahora tecleo 50,0. ¿Vale? Cursor 50 para la derecha y no se mueve arriba y abajo. 0,30. 0 izquierda derecha y 30 para arriba. Menos 50,0 y 0, menos 30. ¿Vale? Y intro para terminar. Entonces, fijaros que hemos recorrido el contorno del rectángulo, pero solamente hemos usado una coordenada absoluta, que es la del punto inicial. Sí. Fijaros, ahora lo voy a hacer, pero sin que la coordenada inicial sea el punto 10,10. Entonces, fijaros, voy a ejecutar el comando línea, pero en vez de teclear 10,10, le voy a dar un punto cualquiera. Por ejemplo, este. Me voy a ir por aquí arriba. Aquí. Me da igual donde sea. Y ahora le digo 50 para la derecha y no, arriba y abajo no me muevo. 50,0. ¿Vale? Intro. Para ir para arriba, 0,30. Para ir para la izquierda, menos 50,0. Y para ir para abajo, 0, menos 30. ¿Vale? Y escape para terminar. Entonces, fijaros, a diferencia del anterior, este rectángulo no está situado en coordenadas enteras, porque el punto inicial lo he puesto ahí en una coordenada que me ha dado la gana, la he puesto con el ratón. Pero sin embargo, el rectángulo sí es exactamente de 50 por 30, porque aunque la coordenada inicial le da una cualquiera, las coordenadas relativas, los vectores, sí se los he dado con un tamaño fijo. ¿Vale? Entonces, lo bueno que tienen las coordenadas relativas es que me independizan la forma o el tamaño de lo que yo estoy dibujando de su origen. ¿Vale? Quiero que entendáis eso. Bueno, ¿en qué ocasiones puedo teclear coordenadas? Siempre que el programa, ya lo comenté la semana pasada, siempre que el programa esté esperando un punto, una coordenada, una distancia, un ángulo, lo que sea, siempre, si lo conozco numéricamente, es conveniente meterlo con el teclado, porque es mucho más rápido. Por ejemplo, un círculo cuyo centro está en el punto 50,50,
¿vale? Es una coordenada absoluta y una vez que ya tengo el centro, si sé que el radio mide 20, pues tecleo 20 y ya está, ¿vale? O sea que cuando metemos parámetros de forma manual, siempre ganamos en rapidez y naturalmente en precisión, porque sale exacto, ¿eh? Sobre la marcha, cuando empecemos a hacer los ejercicios, lo vais a notar. Siempre la forma inicial de plantear un ejercicio es meter datos a mano. Es siempre mucho más rápido. ¿Vale? ¿Entendéis el concepto, no? ¿No se puede hacer prueba a la distancia y la mano? También. Por ejemplo, el comando línea. El comando línea, hay un comando, ya aprovechamos, lo vemos. Hay un comando que se llama orto, que es este de aquí. Una herramienta, perdón, que se llama orto, que cuando la tenemos activa, las líneas solamente salen horizontales o verticales. O sea que este comando, cuando tenemos activa esta herramienta, me bloquea las direcciones de las líneas, por así decirlo, ¿eh? Bueno, cuando yo voy a dibujar una línea, yo, además de poder dar una coordenada relativa, puedo dar una distancia. Es lo mismo, el funcionamiento es igual. O sea, si yo ahora, por ejemplo, tecleo 100 y pulso intro, estoy dibujando una línea de longitud 100. Y si ahora me voy para abajo y vuelvo a teclear 100, y ahora me voy a la izquierda y tecleo 100, y me voy para arriba y tecleo 100, pues al final estoy dibujando un cuadrado de 100%. Sí, pero si tú no quieres que sea 90 grados... También se puede hacer. Si tú pones una línea y bloqueas la dirección, la pones la que tú quieras, y ahora tecleas 100, pues te hace una línea de longitud 100 en esa dirección. ¿Y si tú quieres que sea, por ejemplo, 30 grados? Ahora, esa es otra herramienta. Esa es otra herramienta que vamos a ver ahora, ¿vale? Bueno, la vemos ya del tirón. Como digo, el orto bloquea direcciones horizontal y vertical, pero hay una segunda herramienta que está justo al lado que se llama rastreo polar. Rastreo polar lo que hace es bloquear direcciones en múltiplos del ángulo que yo quiera. Por defecto, fijaros que viene activado múltiplo de 45 grados. Pero lo puedo configurar como yo quiera. Incluso le puedo poner los ángulos raros que a mí me dé la gana. Si yo activo el rastreo polar, ¿vale? Ya lo he activado. Vemos que cuando dibujamos una línea, la línea en principio va libre, pero cuando se coloca cerca de esos ángulos múltiplos, fijaros que se bloquea, se queda como pegada y aparece una línea de puntitos verdes, ¿eh? Entonces, por ejemplo, ahora cuando estoy en 0, se queda bloqueada. Si me muevo, cuando estoy en 45 grados, se vuelve a bloquear. En 90, 135, 180, 225, 240, etcétera, ¿vale? O sea que se está bloqueando, por así decirlo, en las direcciones múltiples de 45. De 45 o lo que yo quiera. Por ejemplo, múltiplo de 15. Aquí está también. Si no os aparece todo esto, le dais aquí a parámetros y aquí podéis... Sí, bueno, pues le das al botón derecho y le das a configuración o a parámetros. Y os tiene que aparecer esta pantallita. Esta línea de aquí abajo, ¿no te parece? Dale aquí a maximizar. Aquí al icono de aquí arriba. Vale. Bueno, pues si no os aparece la lista como aparece aquí, le dais al botón derecho del ratón encima del icono y en esta pestaña, en la que pone rastreo polar, aquí se configura el ángulo, ¿vale? Fijaros que yo lo puedo poner 15, 30, lo que sea. Si a mí, por la razón que sea, me interesa bloquear la dirección de las líneas en un ángulo determinado, lo puedo añadir. Le puedo decir aquí ángulos adicionales, le doy a nuevo y le digo, por ejemplo, que me lo bloquee en 10 o en 12. Entonces, pues, también me va a bloquear la línea en un ángulo 12. Eso ya depende de que lo que yo esté haciendo, que me pueda llegar a interesar que las líneas que forman todas el mismo ángulo me queden bien. ¿Vale? Entonces, el rastreo polar es muy útil. Es muy útil, ¿por qué? Porque me permite dibujar líneas que formen ángulos conocidos de forma exacta. Y cuando estoy dibujando una línea con el rastreo polar activado, igual puedo darla por longitud. De hecho, si yo, por ejemplo, quisiera dibujar una línea en el ángulo de 45 grados
que avance, que tenga de longitud 100, lo tengo que hacer de esta forma. No lo puedo hacer con una coordenada. ¿Por qué? Porque, fijaros, si yo estoy haciendo esto, ¿cuánto mide esto? ¿Y cuánto mide esto? Esto mide 100 por la raíz de 2, y esto también. Con lo cual, ya es complicado, tendría que hacer un montón de operaciones decimales, etc. Entonces esto no debo hacerlo. Esto es lo correcto. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces yo tecleo 100 y directamente el programa me dibuja una línea de longitud 100 siguiendo ese ángulo. ¿Vale? Bueno, seguimos con los comandos de dibujo. Ya a partir de este momento, en los comandos de dibujo podemos usar coordenadas. Coordenadas absolutas, coordenadas relativas donde haga falta, distancias, etc. ¿Este hombre que está trabajando o algo? Yo no veo muy normal que si te llaman por teléfono estamos dando clase, vamos, no quiero decir nada, pero me parece de mala educación, ¿no? A no ser que esté trabajando o tenga una urgencia médica o algo de eso. Pero bueno. También podemos hacerlo, por ejemplo, le damos a la longitud y le damos a la tecla esta que está de mayor que o menor que. No, eso sí, eso son coordenadas polares. Pero no las voy a explicar. Pero es más avanzado. Es una cosa que se llama coordenada polar. Pero es que no tengo previsto explicarla porque no le vamos a dar uso. ¿Vale? Pero sí, es cierto que AutoCAD permite trabajar con coordenadas polares. Coordenada polar es distancia y ángulo. Entonces tú dices, yo quiero una recta de longitud 200 con el ángulo de 13 grados. Pues pones 200, el símbolo de menor que y 13. Te la dibuja, ¿vale? Pero que no lo suelo dar en primero. En segundo sí lo menciono, porque no tiene mucha utilidad. Y más lo podemos resolver con este otro comando. Hay más coordenadas, hay más. AutoCAD tiene coordenadas cilíndricas, tiene esféricas, tiene un montón de tipos más de coordenadas. Yo que lo utilizaba para hacer, por ejemplo, cuadrados, le pones también. 50 con 0, 50 90, 50 menos. Exactamente. Es para eso también. Bueno, pues venga, seguimos con los comandos de dibujo. El comando siguiente es polígono. Polígono, a ver dónde está. ¿Dónde está el polígono? No veo. Aquí, está aquí, ¿vale? En la versión antigua de acá está en otro sitio, pero es el mismo comando. ¿Para qué vale polígono? Polígono me vale para dibujar polígonos regulares. ¿Por qué? ¿Por qué hay comandos para dibujar polígonos regulares? Porque sabéis que en dibujo técnico, salvo los polígonos de número par, que son fáciles de dibujar, los polígonos de número impar, lo que hay son métodos aproximativos, o sea, que además son un poquito largos. Pues en AutoCAD, si yo tengo que dibujar un polígono de 8 lados, o de 7, o de 9, pues no utilizo el método del dibujo técnico, sino que directamente le ejecuto un comando para que me lo haga. Entonces el comando de polígono funciona de 3 formas diferentes. ¿Vale? Solamente es un comando, solamente es un botón, pero funciona de 3 formas diferentes y las vamos a ver cuáles son. Primero, cuando ejecutamos el comando, lo primero de todo es que el programa me pregunta cuántos lados quiero. Fijaros que dice, indique el número de lados, y eso con el teclado directamente. 7, pues tecleo un 7 y le doy a intro. ¿Vale? Segundo paso, me pide el centro del polígono. El centro, me voy a ir para aquí, para la derecha. Lo marco donde yo quiera, con una coordenada, con el ratón, con cualquier herramienta que yo conozca. Ya en la tercera clase veremos una herramienta que se llama referencia, que es la más importante que tiene AutoCAD, ¿vale? Pero la veremos la semana que viene. Bueno, en cualquier caso, está esperando el programa que marque el centro, yo lo marco donde yo quiera, y ahora el programa me hace una pregunta. Me dice, ¿cómo quiere usted el polígono? ¿Inscrito o circunscrito?
¿Qué significa eso? Esto es un polígono inscrito, ¿vale? Y esto de aquí es un polígono circunscrito. En el polígono inscrito existe lo que se llama la circunferencia inscrita, que pasa por todos los vértices del polígono, ¿vale? En todos los polígonos regulares existe una circunferencia inscrita. Y en este otro caso, el polígono circunscrito, existe una circunferencia que es tangente a todos los lados del polígono. Tangente además en el punto medio de todos los lados. Esta circunferencia se llama circunferencia circunscrita. ¿Vale? ¿Por qué os explico esto? Porque en realidad, cuando dibujamos un polígono, lo que me está pidiendo el programa es el radio de la circunferencia inscrita o el radio de la circunscrita. ¿De acuerdo? O sea que cuando a mí el programa me pide el siguiente dato, le voy a decir primero inscrito, ¿vale? Voy a marcar en inscrito y fijaros que ahora el siguiente dato que le estoy dando es el radio de la circunferencia inscrita, o lo que es lo mismo, un radio del polígono, o sea, la línea que une el centro del polígono con uno de los vértices. Bueno, pues ya está, yo marco donde yo quiera, pulso intro y ya está, pulso el clic y ya está. La segunda forma es similar, pero circunscrita, ¿vale? Primero le doy el número de lado, marco el centro y ahora le digo circunscrito. Y fijaros la diferencia. La diferencia es que ahora el ratón está en el punto medio de un lado, ¿vale? O sea, lo que le estoy dando es un apotema del polígono. Pero el funcionamiento del comando es igual. ¿De acuerdo? ¿Cuál uso? Me da igual, el que más me interese. Lo bueno que tiene es que esta figura es un polígono exacto. ¿De acuerdo? Es un polígono cuyos ángulos son exactos, cuyos lados son exactamente iguales, etcétera, etcétera. Luego, con los comandos que conocemos y con los que vamos a ver después, ya colocaremos este polígono donde me interese, ¿vale? Ya lo puedo girar, lo puedo cambiar de tamaño, lo puedo mover, etcétera. Puedo hacer lo que quiera con él, pero el polígono en sí ya lo tengo. Bueno, y como he dicho antes que había tres formas, hay una tercera forma de dibujar un polígono, que es la siguiente. Le damos a polígono, le damos el número de lados, pero cuando me pregunte el centro, no se lo voy a dar. Le voy a decir, le voy a dar al botón derecho del ratón y le voy a decir lado. ¿Vale? ¿Qué consigo con esto? Definir un polígono partiendo de un lado. O sea, no partiendo del centro, sino partiendo de un lado. Entonces yo voy a marcar un punto cualquiera y ahora fijaros que cuando voy a marcar el siguiente punto, lo que estoy dibujando es un polígono tal que uno de los lados son esos dos puntos. Entonces reconstruye el programa, el polígono, ¿vale? Girando en el sentido antihorario a partir de esos dos puntos. O sea que si tenéis que dibujar un polígono conociendo el lado, pues la opción correcta es esta, ¿vale? Como he dicho, se reconstruye, se dibuja en sentido antihorario, O sea que tenéis que tener en cuenta dónde marcáis el origen y el final del lado. Sí, repito, le das a polígono, le das el número de lado, intro, y ahora en este momento en que te está pidiendo el centro, botón derecho, lado, ¿vale? Y ahora ya le damos el lado. Bueno, luego también hay naturalmente otras formas de dibujar polígonos, por ejemplo dividiendo una circunferencia en X partes iguales, usando por ejemplo el rastreo polar. Si ponemos un rastreo polar a un ángulo determinado, podemos dibujar también un polígono pero claro, es un proceso más largo, O sea que, no sé si lo comenté el otro día, pero incido. Perdona. ¿Estás trabajando algo parecido? Sí.
¿vale? Por lo menos está justificado. ¿Vale? Como lo dije la semana pasada, creo, y si no lo repito, para hacer en AutoCAD cualquier cosa siempre hay varios caminos. O sea, cuanto más comandos yo conozca, más rápido voy a elegir el camino para hacerlo. Pero siempre sepáis que para hacer cualquier cosa puedo ir por un sitio o por otro y al final consigo lo que yo quiero. Vale, más comandos. El comando polilínea. Bueno, fijaros que cuando yo dibujo figuras y pongo el ratón encima sin pulsar ningún botón, me aparece ahí una leyenda, ¿vale? Entonces, si es una línea, pues me aparece la leyenda ahí que pone línea. Si es un círculo, me aparece círculo, ¿vale? Todo esto son líneas. Sí, esto es una línea, pero si lo pongo, por ejemplo, en un rectángulo, me aparece polilínea. Si lo pongo también en un polígono, me aparece polilínea. Y el objeto se ilumina completo. Fijaros, este cuadrado lo he dibujado con el comando línea. Cada uno de los segmentos es un objeto independiente. Pero sin embargo, este rectángulo, este de aquí, lo he dibujado con el comando rectángulo. Todo el objeto se ilumina a la vez, ¿vale? Bueno, pues en AutoCAD los objetos básicos son muy pocos, son líneas, círculos y arcos, etcétera, y luego existe lo que se llama los objetos compuestos, ¿vale? Entonces, los rectángulos, por ejemplo, son objetos compuestos, y los polígonos regulares también, Tanto los rectángulos como los polígonos regulares se llaman polilíneas. ¿Qué son las polilíneas? Las polilíneas son objetos compuestos que están compuestos por trozos de línea, pero también pueden tener arcos de circunferencia, ¿vale? Esa es la definición de polilínea. Bueno, pues hay un comando que se llama polilínea que sirve para dibujar figuras polilíneas, ¿vale? O sea, figuras que están hechas de segmento de línea o segmento de arco, o combinaciones de los mismos, ¿vale? En principio, cuando lo ejecutamos, funciona parecido a línea. Fijaros que me pide que marque un punto, luego otro, etcétera, y cada vez que voy haciendo clic con el ratón, voy poniendo un punto. Termino también igual que línea, pulsando intro, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que si yo esta figura la hubiera hecho, la voy a hacer aquí aparte, la misma figura con el comando línea, cada uno de los segmentos es independiente, pero al hacerla con el comando polilínea, toda la figura es un mismo objeto. Sí, eso es lo... Tú que te adelantas a los acontecimientos. ¿Vale? Bueno, pero antes de eso vamos a ver más. Bueno. El comando polilínea tiene más opciones. Por ejemplo, si yo, mientras estoy dibujando, pulso el botón derecho y ejecuto arco, pues lo que hago es paso a modo arco. Y ahora lo que voy poniendo son trozos de arco que son tangentes, ¿vale? Entre sí. Cada arco sería tangente al anterior. Si vuelvo a pulsar el botón derecho y pulso en línea, vuelvo a dibujar segmentos rectos. Si pulso el botón derecho y pulso deshacer, me voy para atrás. En eso es igual que el comando línea, ¿vale? Deshacer, vuelve para atrás. Y cerrar, botón derecho cerrar, lo que hace es unir el último punto con el primero y terminar el comando, ¿vale? Entonces, fijaros, esta figura que tiene líneas y tiene arcos, cuando la ilumino, cuando la selecciono, es uno solo objeto y se llama polilínea, ¿vale? Bueno, lo que viene ahora, si a mí me interesa, por la razón que sea, separar esta polilínea en sus partes, pues puedo usar un comando de modificación que se llama descomponer, que está aquí arriba, debajo del de borrar. Descomponer, ¿qué hace? Coge cualquier objeto compuesto, no solamente las polilíneas, cualquier objeto compuesto, que ya veremos que hay más, y lo descompone en sus partes, ¿vale? Le doy a descomponer, selecciono el objeto y pulso intro. Y ya está. Este objeto de aquí ya no es una polilínea, ya son líneas.
¿El proceso contrario cuál es? Si yo tengo varios objetos que están unidos por un vértice, puedo generar una polilínea. Por ejemplo, en este cuadrado, voy a borrar esto que no me moleste. Fijaros, aquí tengo 4 segmentos de línea que quiero unir para hacer una polilínea. Bueno, pues existe un comando que se llama juntar, que está aquí, se llama juntar, que lo que hace es crear una polilínea, ¿vale? Entonces, fijaros, le doy a juntar, selecciono todo, pulso intro y ya he convertido todo esto en una polilínea. Cuidado, este comando solo funciona si los objetos se tocan en un vértice. Yo no puedo juntar, por ejemplo, 2 líneas que estén separadas, Si yo le doy a juntar, intento juntar esta línea con esta línea, pues me dice que no, ¿vale? Me dice 0 objetos unidos, o sea que no podemos juntar 2 objetos que no se toquen en un vértice, ¿vale? Pero, por ejemplo, imaginaros que tengo aquí esta polilínea, que la he separado, ahora le borro un objeto y la vuelvo a juntar. Junto todo lo que queda, ¿vale? Pues ya está, tengo aquí una polilínea a la que le he borrado un trocito. Eso se puede hacer de otra forma, más rápida, pero bueno, para que sepáis, para que entendáis el concepto, O sea que descompone un objeto compuesto y juntar une varios objetos simples en uno compuesto, pero con la condición de que se toquen, Bueno, más cositas. El comando elipse. El comando elipse no es muy potente, pero bueno, me soluciona el tema de dibujar elipse, que yo en papel no tengo ninguna herramienta para hacerla, la tengo que hacer a mano alzada, ¿vale? Bueno, pues en AutoCAD por lo menos existe un comando elipse o un comando elipse con 3 formas de ejecución para dibujar elipse. Lo que pasa es que, como digo, no es demasiado potente. ¿Cómo funciona? La primera forma de ejecución es darle el centro, marcamos el centro de la elipse, le damos un semieje, ¿vale? Que puede ser el eje mayor o el menor, me da igual, y luego al mover el ratón le estamos dando el otro semieje pero por distancia, ¿vale? ¿Por qué? Porque es perpendicular. Entonces lo único que tenemos que darle es la distancia, que se la podemos dar con el ratón o con el teclado, como yo quiera, ¿vale? Esa es la primera opción. La segunda es parecida, pero lo que hacemos, en vez de darle el centro de la elipse, le estamos dando 2 ejes, o sea, perdón, 2 extremos de un eje y luego le damos el otro eje por distancia también. ¿De acuerdo? Bueno, la tercera forma, en verdad, es para dibujar un arco elíptico. Es dibujar una elipse, pero luego decirle desde dónde hasta dónde. Yo este comando no lo uso porque si necesito hacer un arco elíptico es más cómodo hacer la elipse completa y luego quitarle un trozo, que eso lo veremos también ahora dentro de un ratito. Así que el tercero ni lo voy a explicar porque no nos interesa. Bueno, fijaros que aquí tengo ya unas cuantas cosillas dibujadas. Voy a quitar la rejilla, ¿vale? Tengo aquí círculos, líneas, rectángulos, polígonos, elipses, etcétera. Bueno, fijaros, yo os he comentado antes que cuando se ejecuta un comando de modificación hay 2 caminos. El primer camino es primero el comando y después los objetos. Y el segundo camino es primero los objetos y después el comando. Bueno, cuando seleccionamos objetos sin tener ningún comando en ejecución, fijaros que en los objetos aparecen unos cuadritos azules, ¿vale? Cuando elegimos el otro camino, no. Si primero le damos al comando de modificación y seleccionamos objetos, esos cuadritos azules no aparecen. Solamente aparecen cuando seleccionamos objetos y no hemos ejecutado todavía ningún comando, ¿vale? Bueno, ¿para qué me valen esos cuadritos azules? Esos cuadritos azules se llaman pinzamientos o nudos y son los puntos característicos del objeto geométrico. Me explico. Por ejemplo, en un círculo
si yo selecciono el círculo, se me iluminan con cuadritos azules su centro y los cuadrantes. Los cuadrantes son norte, sur, este y oeste, ¿vale? Entonces aquí se me iluminan con un cuadrito azul los 4 cuadrantes del círculo y su centro. Si yo selecciono una línea, un segmento, voy a buscar alguno que haya por aquí, un segmento, me aparecen pinzamientos en el centro, en el punto medio y en los extremos. Si yo selecciono una elipse, me aparecen pinzamientos en el centro y en los extremos de los ejes, ¿vale? Y por último, si yo selecciono una polilínea, veis que me aparecen cuadritos en los puntos que yo he ido marcando para dibujar la polilínea, pero también me aparecen unos rectángulos en los puntos medios, ¿eh? Bueno, pues todos esos puntos se llaman pinzamientos. ¿Para qué valen? Los pinzamientos, aunque tienen otra utilidad, me sirven inicialmente para modificar un objeto sin tener que ejecutar ningún comando, ¿vale? O sea, para trabajar directamente sobre un objeto. ¿Cómo? Depende del objeto. En cada objeto funciona de una forma diferente. Por ejemplo, en una línea, si yo... Fijaros que cuando movéis el ratón cerca de un pinzamiento, el ratón se pega, ¿vale? Se queda pegado. Y aparece el pinzamiento en rojo. Si hacemos clic en un pinzamiento, por ejemplo en el pinzamiento central de una línea, podemos desplazar la línea, ¿vale? Podemos desplazar la línea y ponerla donde yo quiera, ¿vale? Con el pinzamiento central. Con los pinzamientos de los extremos podemos modificar el extremo de una línea y ponerlo donde yo quiera, ¿vale? O sea que lo que estamos modificando completamente la línea. En el caso de un círculo, con el pinzamiento del centro podemos desplazar el círculo. O sea que es lo mismo que si usáramos el comando desplazar. Y con los pinzamientos de los cuadrantes podemos cambiar el tamaño del círculo. De hecho, cuando estamos cambiando el tamaño, me aparece ahí el radio. Si yo aquí, por ejemplo, tecleo 40, pues puedo cambiar el tamaño de un círculo y ponerlo con el radio que yo quiera, ¿eh? ¿Vale? Si, por ejemplo, estoy moviendo el círculo, pues fijaros que yo ahí puedo teclear incluso una coordenada relativa. Si yo, por ejemplo, pongo 100,20, pues estoy moviendo el círculo 100 para la derecha y 20 para arriba, ¿eh? Puedo usar también una coordenada polar, como ha dicho antes el compañero, ¿vale? Puedo usar el orto o el rastreo para moverlo siguiendo una dirección fija, ¿eh? Si activo, por ejemplo, el rastreo y muevo el círculo, lo puedo mover siguiendo una dirección de 45 grados, una distancia 50, por ejemplo, ¿vale? Pues lo muevo 50 en una dirección de 45 grados. Todo eso es jugar con las herramientas que conocemos. Bueno, y el último caso es la polilínea. La polilínea tiene un comportamiento un poco particular. Si pinchamos en los extremos de los segmentos rectos, pues podemos mover el segmento, o sea, podemos mover el vértice, ¿vale? Entonces la polilínea pues se redibuja y ya está. Pero si el extremo es de un segmento curvo, pues entonces fijaros que la curva va cambiando de radio, ¿eh? Entonces, bueno, pues eso a lo mejor no es muy útil, pero ese es el comportamiento que tiene. Si pinchamos en los rectangulitos, podemos desplazar, fijaros, desplazamos un lado si es recto, con sus dos vértices, pero si pinchamos en el rectangulito de un arco, lo único que hacemos es cambiar el radio del arco, ¿vale? Radio más grande o radio más chico. Como digo, esto la verdad luego no tiene mucha utilidad geométrica, ¿eh? La polilínea. El resto de figuras sí. Como los rectángulos y los polígonos son polilíneas, tienen el mismo comportamiento. Entonces yo, por ejemplo, este polígono regular, si pincho aquí, pues muevo el lado. Naturalmente en ese momento ya deja de ser un polígono regular. Pero cuidado, los polígonos regulares no están bloqueados, por así decirlo.
son polilíneas. Si yo modifico un lado, un vértice o lo que sea, pues ya deja de ser un polígono regular. ¿Vale? Bueno, no es muy habitual que usemos los pinzamientos para hacer algo. Salvo, por ejemplo, mover círculos o mover líneas o ajustar, por ejemplo, si queremos ajustar el extremo de una línea y ponerlo en otro sitio, pues esa es la forma correcta, es hacerlo así. Es que no hay otra forma. ¿Vale? Pero que no es habitual que nosotros usemos los pinzamientos para hacer más cosas. De hecho, no se pueden seleccionar varios pinzamientos a la vez. Yo no puedo seleccionar a la vez dos objetos con sus pinzamientos. Solamente puedo trabajar con un pinzamiento. Pero bueno, que lo sepáis qué son y cómo funcionan. Vale, lo que viene ahora es ya muy importante. Fijaros que hasta el momento, aunque ya sabemos dibujar varios objetos y sabemos el significado de las coordenadas, hemos visto el forzado de cursor la semana pasada, etcétera, de momento todo lo que estamos dibujando tiene el mismo aspecto, ¿vale? Todo lo que estoy dibujando, por ejemplo, en negro, con el fondo blanco. Vosotros seguramente tenéis la pantalla en negro, con el fondo negro y las figuras en blanco. Es la forma más cómoda de trabajar. Yo lo tengo así porque si no, no se ve aquí en el cañón, ¿vale? Pero la forma más cómoda de trabajar es con el fondo negro y las figuras en blanco, ¿eh? Porque cansa menos la vista, etcétera. Pero bueno, si esto yo lo imprimo, tanto el mío como el vuestro, las figuras van a salir en negro sobre el fondo del papel, ¿vale? O sea que aunque vosotros tengáis las figuras en blanco, cuando imprimáis eso va a salir en negro. Vale, pero yo probablemente quiera usar colores, por ejemplo. ¿Por qué no? En AutoCAD se pueden usar colores, claro que sí. Y usar grosores también, pues claro, y además que debo usar grosores, porque la norma del dibujo técnico me dice que yo tengo que dibujar con grosor, ¿vale? O sea, tengo que darle la línea grosor, lo que llama el grosor fino y el grosor grueso, ¿eh? El problema derivado de que los objetos de AutoCAD son objetos lineales es que los objetos de AutoCAD son infinitamente finos, ¿eh? Es lo que dijimos el otro día. Por mucho zoom que yo haga, el objeto es muy fino. ¿Por qué? Porque no es un objeto que tenga píxeles, es un objeto matemático. Claro, si yo esto lo imprimo en una impresora mala, pues la línea se va a ver muy gorda, pero no por nada, sino porque la impresora es mala. Si yo esto lo imprimo en un plotter muy bueno, la línea va a ser tan fina, que es que prácticamente no se va a ver, ¿vale? Y eso tampoco me vale. Entonces yo, cuando voy a imprimir, si mi objetivo es imprimir un plano, tengo que cumplir la norma. Y la norma me dice que las líneas tienen que tener la línea fina como mínimo 0,15 milímetros, como mínimo, y la línea gruesa debe ser como mínimo el doble, ¿vale? El doble de la fina. Lo normal, si habéis trabajado con los estilógrafos estos, con los Rotring o con los que hay ahora, es que tú pintes la línea fina con un 0,2 y la línea gruesa con un 0,5. Vosotros no, porque vais a hacerlo todo en lápiz, pero aún así el profesor os dirá que tenéis que usar línea fina para unas cosas y línea gruesa para otras, ¿no? Bueno, pues en un plano que siga la norma hay que hacerlo así. Entonces, claro, yo para que una línea se me imprima correctamente le tengo que dar un grosor, ¿vale? Un grosor. Bueno, pues tanto el color que hemos hablado antes como el grosor son propiedades que tienen los objetos, ¿vale? Los objetos. Todos los objetos que yo dibujo en AutoCAD tienen propiedades. Algunos tienen unas propiedades diferentes y otros tienen otras, ¿vale? Dependiendo del tipo de objeto. ¿Cómo veo yo cuáles son las propiedades de un objeto? Bueno, pues lo hacemos pulsando control 1 o bien en este cuadrito que pone propiedades dándole a la flechita de la esquina de la derecha, ¿vale? O pulsando control 1, como he dicho. Cuando pulsamos control 1, me aparece, que igual a vosotros os aparece por ahí en medio, igual os aparece por aquí en medio, lo que se llama el cuadro de propiedades. Yo lo que voy a hacer es que lo arrastro aquí a la izquierda y lo dejo encajado aquí, ¿vale? Para que no me tape el dibujo. Bueno, esto es lo que se llama el cuadro de propiedades.
Si habéis, si habéis estudiado informática, si habéis hecho informática o sabéis programar, sabéis que los objetos informáticos, en programación orientada a objetos, tienen propiedades. El concepto es el mismo. Aquí tenemos un objeto círculo que tiene una serie de propiedades que me definen cómo va a verse en la pantalla, cómo se va a imprimir, la forma que tiene, el tamaño que tiene, la situación, etc. Entonces, ¿cómo veo yo cuáles son sus propiedades? Pues nada, lo selecciono. Selecciono el círculo sin ejecutar ningún comando y aquí en el cuadro de propiedades veis que me aparece círculo y todas sus propiedades. Las propiedades están divididas en categorías y normalmente hay una categoría que se llama general, que la tienen todos los objetos, otra que afecta a cómo se van a ver en 3D, a nosotros no nos interesa, y luego hay otra categoría que pone geometría, que esta categoría de geometría es diferente dependiendo de cada objeto. Por poner el ejemplo, en el círculo, las propiedades geométricas del círculo son las que aparecen aquí, su centro y su radio. Y luego hay algunas más que son derivadas del radio, por ejemplo el diámetro es justo el doble, la circunferencia sería 2 por pi por el radio y el área es pi por el radio al cuadrado. Estas propiedades se pueden modificar directamente desde aquí. No es conveniente, naturalmente, ni es habitual, pero lo podemos hacer. Si yo pincho aquí donde pone centro 69, pongo 70, perdón, 70, vemos que el círculo se mueve un poquito para la derecha. Y si donde pone centro X y que pone 100 y pico le quito los decimales, pues fijaros que el centro del círculo se me ha colocado justo en la coordenada 70-100. Y el radio, por ejemplo, en vez de ser 10,2 le pongo 5, pues cambia el radio y se pone en 5. O sea que puedo modificar las propiedades geométricas. El resto de propiedades cambian conforme al radio. Por ejemplo, la circunferencia ha cambiado cuando he cambiado el radio. Pero fijaros, yo por ejemplo puedo forzar una propiedad derivada y me va a recalcular el radio. Por ejemplo, si yo quiero que mi área valga 100, pues me calcula el radio en 5,6419 para que el área valga 100. Bueno, las propiedades geométricas, como digo, no me suelen interesar y además son diferentes para cada objeto. Si pulso escape y selecciono otro objeto, por ejemplo una línea, vemos que las propiedades geométricas son diferentes. Son las coordenadas del punto de inicio y las coordenadas del punto final. Luego hay otras que están en gris que no se pueden cambiar. Bueno, pues también la podría cambiar desde aquí, pero como digo, no me interesa. Vale, las propiedades que a mí sí que me interesan y que vamos a ver nosotros son las de la parte de arriba, las que pone general, porque las propiedades de la sección general son las mismas para todos los objetos. ¿Vale? Si yo selecciono un círculo, vemos que las propiedades de general son las mismas que si selecciono una línea o un rectángulo o una polilínea, todo igual. ¿Vale? Todos los objetos tienen las mismas propiedades de la sección general. ¿Y cuáles son? Bueno, nosotros vamos a ver 4, que son las fundamentales, que son el color, la capa, el tipo de línea y el grosor. ¿Vale? Hay alguna más. Está, por ejemplo, la altura del objeto, que no nos interesa porque lo que hace es elevar un objeto en la coordenada Z, no nos interesa. Y la transparencia, pues bueno, que lo que hace al final es darle un objeto, ponerlo semitransparente y tampoco nos interesa. ¿Vale? Eso interesa sobre todo cuando estamos en 3D, para que un objeto sea transparente y deje ver lo que hay detrás. ¿Vale? Pero en 2D no nos interesa. Bueno, las propiedades, como digo, van asociadas al objeto. Y cada objeto, por defecto, trae unas propiedades iniciales. Por ejemplo, todos los objetos son negros. En realidad no son negros, sino que tienen un color que pone por capa. Y eso lo veremos después. Pero bueno, son negros. ¿Vale? Todos los objetos tienen un grosor de línea por defecto que es infinitamente pequeño. O sea, tienen grosor 0. Y todos los objetos tienen un tipo de línea continua. Todos los objetos están dibujados con línea continua. Bueno, vamos a ver cómo modificamos los objetos.
Primero seleccionamos el objeto, por ejemplo, esta línea. Bueno, pues tenemos aquí en las propiedades sus propiedades. También las tenemos en este cuadrito de arriba, que yo lo tengo comprimido, pero vosotros lo deberéis tener abierto. Entonces fijaros que son las mismas, ¿vale? Aquí está el color, el tipo de línea, perdón, el grosor, el tipo de línea, la transparencia, la capa, ¿vale? Todo esto es lo mismo que aparece aquí. Normalmente yo esta tablita la voy a tener oculta, ¿vale? O sea que la tabla de propiedades la voy a tener oculta y voy a trabajar con este control de aquí. Salvo en algún caso particular que sí voy a tener que necesitar la tabla de propiedades. De momento la voy a dejar oculta porque no la necesito, pero que sepáis que lo que estamos trabajando aquí en realidad es esto mismo, ¿vale? Bueno, vamos a ver el color. ¿Cómo cambiamos el color? Pues muy fácil. Seleccionamos un objeto y aquí seleccionamos el color, ¿vale? Uno que queramos de los que están aquí, de los colores básicos, o le pulsamos donde pone más colores y me aparece una tablita. Tengo aquí también colores de 16 bits, colores codificados por código, lo que quiera. A nosotros no nos complica mucho la vida. Vamos a poner, por ejemplo, color rojo. Le damos a aceptar y ya está. Este objeto es rojo, ¿vale? Si pulsamos control 1 otra vez y seleccionamos el objeto, vemos que su color es rojo. También puedo cambiarlo desde aquí, por ejemplo, azul. Pues ya está. Ya el objeto es azul. Puedo seleccionar varios objetos a la vez, de cualquier tipo, y cambiar el color todos a la vez. Por ejemplo, ponerlos todos rojos, ¿vale? Cuando no tengo seleccionado ningún objeto, seleccionado, las propiedades que me aparecen aquí son lo que se llaman las propiedades por defecto. O sea que cuando yo dibujo un objeto nuevo, va a tener estas propiedades. Si yo ahora dibujo una línea, pues fijaros que va a salir en color negro, etcétera. Si yo ahora, sin tener ningún objeto seleccionado, cambio el color y pongo el azul o el verde, ¿vale? Y no he seleccionado ningún objeto, ¿qué ocurre? Que lo que dibuje a partir de este momento me va a aparecer en el color verde. O sea que cuando yo cambio la propiedad por defecto, lo que haga a partir de ese momento va a tomar esas propiedades, ¿vale? Básicamente así es como se usa el color. Aunque luego en la práctica no lo vamos a hacer así, pero así es como ese es el fundamento. Luego cuando veamos en la práctica a la hora de hacer un plano, veremos que el color no asignamos de esta forma a los colores, lo vamos a hacer de otra forma. Pero bueno, que sepáis que el color es una propiedad, ¿vale? ¿Qué tenéis que saber con respecto a los colores a la hora de imprimir un plano? Y eso ya lo veremos más adelante cuando empecéis el proyecto, etcétera, etcétera. Los colores en los planos no reflejan el color de la realidad, sino que se utilizan para distinguir en un mismo plano cosas diferentes, ¿vale? Por ejemplo, si estáis haciendo una instalación de agua caliente en una vivienda o una instalación de fontanera en una vivienda, dibujáis con líneas de un color, por ejemplo, las tuberías de agua caliente, y con líneas de otro color las tuberías de agua fría. Pero eso no significa que las tuberías sean de colores, las tuberías son iguales. Pero en el plano usamos colores para distinguir diferentes cosas. La norma no habla de colores. La norma del dibujo técnico, si veis la norma, en ningún sitio se habla de colores. O sea que la norma da por supuesto de que todos los planos se hacen con color negro. Pero eso no quita que, como todos los plotters que hay ahora, las impresoras, lo que sea, usan color, ¿por qué no lo voy a usar yo a la hora de hacer un plano? Si además le doy más claridad a mi plano. Entonces, pues, usamos los colores para distinguir en un mismo plano cosas diferentes. La instalación de agua caliente, o en una carretera, por ejemplo, pues hacéis los desmontes, los terraplenes con otro color, la señalización con otro color, etcétera, ¿no? Entonces, de un primer vistazo, encontramos rápidamente lo que queremos buscar porque sabemos que está dibujado en otro color.
Vale. Criterio, un poquito de sentido común. No uséis 40 colores diferentes en un mismo plano, porque entonces al contrario, en vez de aclarar, estáis metiendo tanta información que realmente no nos vale. O sea que en un mismo plano usar 4 o 5 colores que se correspondan a las 4 o 5 cosas que estáis dibujando en ese plano, ¿vale? No uséis muchos colores en un plano. Tampoco importa que pintáis diferentes cosas con el mismo color, ¿vale? Normalmente todo, en un plano civil, por ejemplo, todo lo que ya está hecho está en negro y todas vuestras actuaciones se pintan de colores, ¿eh? Por poner un ejemplo. Pero a lo mejor estáis pintando, pues yo qué sé, la señalización y los bancos del parque en color azul. Tampoco pasa nada. Y otro criterio es que cuando imprimáis planos, cuando sacáis planos en papel, no utilicéis colores claros, porque no se ven. O sea, no pintéis nada en amarillo, ni en color, en el color este clarito, en estos colores, en el cian, porque estos luego no se ven en el papel. O sea, usar colores oscuros, ¿eh? Además, la tinta, todos los plotters ya son de tinta. La tinta, cuando el plano le da al sol, la tinta se evapora, se cae, ¿vale? Entonces, un plano que le haya dado el sol 3 días, los colores claros ya no se ven, ¿vale? Entonces hay que tener un poquito de precaución, ¿vale? Sentido común. Bueno, eso en cuanto a los colores. Segunda propiedad. El grosor. El grosor. Ya hemos dicho que si yo imprimo esto tal y como está ahora, me va a salir con línea muy fina y no me vale. Yo tengo que poder dar un grosor. Y los grosores normalmente en un dibujo técnico pues son dos, lo que llamamos la línea fina y la gruesa. La fina, que puede ser 0,15 o 0,20, y la gruesa, que puede estar entre 0,4 y 0,5. Lo elijo yo. ¿Cómo se le da grosor? Igual, yo elijo un objeto, por ejemplo esta polilínea, me voy aquí a las propiedades, busco grosor y se lo doy, por ejemplo, 0,20. ¿Vale? Y ahora esta otra, por ejemplo, pues le voy a dar grosor 0,5. 0,50. ¿Vale? ¿Cómo comprobamos que está bien? Pues fijaros, seleccionamos aquí la polilínea 1 y miramos aquí grosor 0,20, seleccionamos aquí la polilínea 2, el polígono, y nos sale aquí 0,50. Vale, ¿qué pasa con el grosor? El grosor en AutoCAD es un poco delicado porque no se muestra en pantalla de forma correcta. Fijaros que yo aquí no lo veo. Hay una herramienta, que es este botón, que está aquí. En el AutoCAD antiguo tiene otro icono diferente, pero se llama igual, mostrar grosor, ¿vale? Que cuando lo activamos en la herramienta, AutoCAD sí muestra en pantalla cuáles son los objetos que tienen un grosor más grueso de lo normal. Pero tampoco lo hace muy bien, porque fijaros que esto tiene grosor 0,2 y se muestra igual que un objeto que tiene grosor 0. Este que tiene grosor 0,5 ya sí se ve el grosor. O sea que en pantalla los grosores no se ven, pero es que tampoco hace falta, ¿vale? No hace falta ver los grosores en pantalla. De hecho, los grosores, cuando se está dibujando un plano, los grosores molestan, ¿eh? Pero cuidado, cuando yo esto lo imprima, esta línea va a tener 0,2 y esta línea va a tener 0,5 y va a quedar el grosor exacto, ¿eh? Cuidado, aunque no se vea bien en pantalla los grosores, en el plano sí van a quedar bien. O sea que el grosor también es una propiedad que tenemos que cambiar. También ahora veremos que el grosor tampoco lo vamos a dar de forma manual como lo estamos haciendo aquí, ¿eh? Veremos que hay una forma de hacerlo más automática. Vale, y la tercera propiedad que nos interesa es el tipo de línea. El tipo de línea es lo que en la norma pues se llama lo que conocemos como línea continua, línea de trazo y punto, línea de trazo y 2 puntos, línea de puntos, etcétera, ¿vale? Entonces en AutoCAD ese trazado es automático también. O sea, si yo tengo que dibujar una línea de trazo, pues
que no voy a hacer es pintar los trazos uno por uno, como lo hago en papel, ¿eh? Entonces, la propiedad del tipo de línea, el problema que tiene, bueno, el problema, la circunstancia es que, por defecto, cuando el plano es nuevo, los tipos de líneas no aparecen, hay que cargarlos. Entonces, fijaros que en el control de tipo de línea, si lo despliego, todas las líneas que aparecen son continuas. Entonces, le tengo que dar aquí a donde pone otro, y cuando me aparezca esta pantalla, que es el administrador, tengo que darle a cargar. Y ahora aquí sí tengo ya todos los que hay disponibles. Fijaros que están aquí, pues línea de trazos, trazos con espacios más grandes, trazo y punto con el trazo largo, etcétera. ¿Cuáles son las que yo debo usar? Pues eso tengo yo que probar, ¿vale? Tengo que probar. Normalmente hay unas que están por aquí abajo, que son estas, líneas ocultas, había una por aquí que es esta, Morse, G2, trazo y punto, ¿vale? Podéis cargar todas las que queráis, pero luego tenéis que hacer las pruebas para que os queden bien. Bueno, yo voy a cargar unas cuantas, ¿vale? Pulsando la tecla de control podéis seleccionar más de una a la vez. Bueno, pues cargáis todas las que os interese. Yo, por ejemplo, he cargado la de trazos, una de trazo y punto más cortita y una de trazo y punto más larga, ¿eh? Y ya está. Hay muchas más. Le doy a aceptar, entonces ya aparecen aquí en la tablita, le vuelvo a dar a aceptar y a partir de este momento ya las puedo asignar igual que asigno el color o el grosor. Selecciono el objeto, le doy aquí a propiedades, busco y le digo, por ejemplo, líneas ocultas. Y ya está. Y este objeto, fijaros que está trazado con líneas. Vamos a coger esta polilínea, por ejemplo, y le vamos a decir línea de trazo y punto. ¿Vale? Ahí tenéis líneas de trazo y punto. Se puede combinar naturalmente grosor y tipo de línea. De hecho, tenemos que combinarlo. ¿Vale? Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué os va a pasar seguramente con el tipo de línea? Que cuando el objeto es de tamaño medio, hablamos de tamaño medio, que sea un objeto medianito en el plano, el tipo de línea se muestra correctamente. Por ejemplo, aquí, en este objeto, pues el tipo de línea pues se ha mostrado correctamente. A lo mejor, como el objeto es muy grande, nos hubiera interesado que estas líneas fueran más largas. Sin embargo, en este polígono, que está dibujado también con tipo de línea de trazos, para mí que los trazos son demasiado grandes, ¿vale? Entonces, si a mí me ocurre esto, si yo estoy dibujando objetos con un tipo de línea diferente, pero el tamaño del trazo no es correcto, puedo corregirlo seleccionando el objeto y aquí hay un factor que se llama la escala del tipo de línea. Si este factor lo voy poniendo menor de 1, por ejemplo le pongo 0.5, vemos que las líneas son más cortas, ¿vale? Y si, como en este otro caso, lo ponemos, por ejemplo, mayor de 1, por ejemplo 3, pues fijaros que las líneas las hace más largas, ¿eh? Entonces puedo corregir un objeto que esté dibujado con un tipo de línea diferente. Si el aspecto no es correcto, lo puedo corregir. Eso va a depender también de los tipos de línea que yo cargue. ¿Por qué? Porque no todos se comportan igual. Entonces yo, cuando haga mi plano, tengo que hacer unas pruebas para elegir el tipo de línea correcto, para no tener que estar cambiando la escala, ¿vale? Porque si tengo que estar tocando este valor, voy a tardar mucho tiempo. Entonces debo elegir los tipos de línea más correctos que a mí me queden mejor, ¿eh? Eso lo tenéis que hacer vosotros. Bueno, pues estas son las tres propiedades fundamentales que afectan a cómo se va a ver el objeto en la pantalla y cómo se va a imprimir. El color, el grosor y el tipo de línea, ¿vale? Es fundamental, pues eso lo tenéis que trabajar. Pero hay una cuarta propiedad que se llama la capa. Pero la capa no solamente es una propiedad, es una herramienta que tiene el programa para organizar la información, ¿vale? Yo no sé si habéis trabajado con algún programa de dibujo como Photoshop o algo parecido. Si no, tampoco pasa nada. Yo siempre pongo el mismo ejemplo para ilustrar o para que entendáis el concepto de capa. Lo que pasa es que el ejemplo, aunque es correcto, no está limitado, ¿vale? Porque la capa, su significado es un poquito más avanzado.
Bueno, imaginaros, por ejemplo, que yo tengo un montón de hojas transparentes, grapadas, ¿vale? Como esto, un montón de hojas grapadas, y entonces en la primera hoja tengo dibujado la planta de mi edificio. En la siguiente hoja, hojas transparentes, ¿vale? En la siguiente hoja hago la acotación, las cotas. En la siguiente hoja voy a poner, pues no sé, la instalación de fontanería. En la siguiente, la instalación de electricidad. Y en la siguiente, el mobiliario. Entonces yo, cuando vea todas las hojas juntas, voy a verlo todo. Pero a mí no me interesa, por ejemplo, en un mismo plano tenerlo todo. Entonces yo digo, voy a trabajar solamente sobre la instalación de fontanería. Bueno, pues yo el mobiliario y la instalación eléctrica las oculto. Dejo las capas escondidas y solamente trabajo con esto. O, por ejemplo, voy a imprimir el plano de instalación eléctrica. Pues solamente cogería la capa en la que tengo el plano base y la capa, la hoja en la que tengo la instalación eléctrica, y el resto lo oculto. Ese es el concepto de capa. Una capa sería cada una de estas hojas que tiene información diferente, ¿vale? Lo que pasa es que ese concepto está muy bien en 2D, pero ya hemos dicho antes que AutoCAD es en 3D. ¿Cómo afectan las capas en 3D? Bueno, pues es el mismo concepto. Es como si tuviera cosas en espacios diferentes y estuvieran todas mezcladas, pero yo podría ocultar o mostrar parte del espacio que a mí me interese. Nosotros nos quedamos con el concepto en 2D, ¿vale? El concepto asociado a las hojas transparentes. Bueno, pues la capa es una propiedad porque a cada objeto le corresponde una capa, pero también es una forma de organizar el trabajo, ¿eh? Entonces, vamos a ver un ejemplo. Fijaros, lo que voy a hacer es cargar el ejemplo que vimos el otro día, ¿eh? Uno cualquiera, para que lo veamos. Este no lo encuentra. A ver si... Este es el archivo que abrimos el otro día, ¿vale? El de ejemplo, con el que vimos cómo navegar y todo eso. Bueno, pues fijaros que aquí arriba hay lo que se llama el control de capas. El control de capas tiene un montón de comandos asociados al funcionamiento de las capas. A nosotros nada más que nos interesa el botón gordo, ¿vale? El resto, bueno, y este. Bueno, pues fijaros que si despliego aquí las capas que existen en este plano, aquí hay un puñado de capas, ¿vale? Hay un montón de capas. ¿Por qué? Porque el que ha dibujado este plano ha considerado correcto crear un montón de capas. Nosotros en nuestro plano, ¿cuántas capas necesitamos? Pues depende. Por ejemplo, si estamos hablando de esto, pues una capa para dibujar las cotas, otra para dibujar el plano base, otra para dibujar la fontanería, otra para dibujar la electricidad. Y cuantas más cosas diferentes tengamos en el plano, pues lo voy organizando en forma de capas, ¿eh? Bueno, lo primero que nosotros tenemos que hacer es planificar las capas. Eso no significa que luego a posteriori no podamos añadir una capa sin problema, añadir o borrar o cambiar. Entonces le damos aquí a propiedades de capa, se nos abre aquí un listado de las capas que hay, que nada más que hay una, la 0. Cuando abrimos un dibujo nuevo solamente hay una capa, que es la capa 0. Además a la capa 0 no se le puede cambiar el nombre, se llama siempre capa 0, pero puedo añadir todas las que yo quiera. Con este botoncito, o pulsando el botón derecho, le doy a nueva capa, voy añadiendo capas, ¿vale? Puedo añadir todas las que yo quiera. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. A las capas le puedo cambiar el nombre. Por ejemplo, aquí le puedo poner, pulsando F2 se cambia el nombre, plano base. A esta, por ejemplo, le puedo poner fontanería, electricidad, cotas, etcétera, ¿vale? Entonces puedo crear todas las capas que yo quiera. En ese ejemplo que había antes había 50 y tantas capas, ¿eh? Eso ya depende de cada uno. Cuando yo ya termine, cierro este control y ya tengo aquí en mi control todas las capas disponibles. Bueno, ¿cómo se manejan las capas? Igual que una propiedad, como el color o el tipo de línea. Yo cogería un objeto, por ejemplo este objeto de aquí, y o bien en el cuadro de propiedades o aquí arriba le digo capa 5.
Bueno, pues ya este objeto está en la capa 5. Al asignarle la propiedad capa 5, lo que estoy haciendo en realidad es mover un objeto de una capa a otra. ¿Vale? Que quiero comprobarlo. Pongo el ratón encima y veis que me aparece ahí capa 5. O varios. Yo puedo coger un montón de objetos y darle capa cotas. Pues ya todos estos objetos son de la capa de cotas. ¿Vale? También, sin seleccionar ningún objeto, yo puedo cambiar, por ejemplo, y poner capa fontanería, sin seleccionar ningún objeto. ¿Qué estoy haciendo con eso? Poniendo por defecto la capa fontanería, de manera que ahora todo lo que dibuje a partir de ahora va a pertenecer a la capa fontanería. ¿Vale? O sea que si elijo una capa sin seleccionar ningún objeto, lo que estoy haciendo es decirle que a partir de este momento todo lo que añada me lo meta en esa capa. ¿De acuerdo? No pasa nada porque estéis dibujando algo y lo estáis haciendo en una capa que no es la correcta. Bueno, no pasa nada porque luego lo podéis mover, ¿eh? Vale, ¿qué podemos hacer con las capas? Pues fijaros, se pueden hacer muchas cosas, pero en principio lo que nos interesa es apagarle la bombillita o cerrar el candado. Si apagamos la bombilla de una capa, lo que hacemos es esconder la capa. Fijaros que si apago la capa cota, todo lo que ve aquí, que lo pasé a la capa cota, desaparece. ¿Eh? Veis que apagando y encendiendo la bombilla, las cosas aparecen y desaparecen. Y si cierro el candado de una capa, lo que hago es bloquear los objetos de esa capa. Si, por ejemplo, bloqueo la capa donde están los objetos, fijaros que los objetos aparecen un poquito más claritos, no puedo eliminar ni modificar ningún objeto de esa capa. Eso es útil porque a lo mejor estoy haciendo un plano y ya he terminado, por ejemplo, de acotar y quiero que por error no vaya a borrar ninguna cota. Bueno, pues la capa donde he acotado la bloqueo y ya me ahorro el disgusto de tener que arreglarla porque haya borrado una cota o haya hecho algo raro, ¿eh? O sea, bloquear una capa es para evitar que por error podamos modificarla, ¿eh? Bueno, pero la utilidad de las capas no solamente es esa, sino que además me permite asignar por defecto a todos los objetos que están en esa capa propiedades de las que ya hemos visto, como el color, tipo de línea o el grosor. ¿Vale? Entonces, vamos a ver cómo funciona. Yo abriría otra vez el control de capas, aunque lo puedo hacer directamente, pero bueno, abriría el color de capas y le voy a decir aquí, por ejemplo, que a la capa electricidad su color sea el verde o el rojo. Y le doy a aceptar. Y la capa cotas, que su color sea el marrón. Y que la capa fontanería, pues su color sea el verde. ¿No? Y que la capa plano base, su color sea el azul. Entonces, fijaros que, y así, etcétera, etcétera, ¿eh? Fijaros que para cada capa le asigno un color por defecto. ¿Qué quiere decir eso? Que los objetos que pertenezcan a esas capas y a los cuales yo no le haya cambiado el color, porque si le he cambiado un color a un objeto de forma manual, ese color se queda. Bueno, pues el objeto va a tomar el color que le corresponda por capa. Por ejemplo, si yo todos estos objetos los muevo a la capa que estaba en la capa 0, los muevo a la capa electricidad, pues todos se vuelven rojos. ¿Por qué? Porque su color por capa es rojo. Eso es lo que se llama el color o la propiedad por capa. Cuando un objeto tiene su color y pone por capa, significa que tiene el color que le corresponde por su capa, ¿vale? Pero, por ejemplo, este objeto que tiene el color verde, tiene un color verde, pero no es el que le corresponde por su capa. O sea que cuando yo le doy a un objeto un color, le esfuerzo un color, ese objeto ya se queda con ese color. Y si no le da un color, entonces coge el color de la capa. Yo puedo recuperar el color de la capa. Por ejemplo, si selecciono esto y en color le digo por capa, pues va a coger el marrón
que es el que le corresponde por estar en la capa cotas, ¿vale? Que es la que tiene el color marrón. ¿Qué quiere decir esto? Que yo en realidad no voy a tener necesidad, a lo mejor en algún caso concreto sí, pero no tengo necesidad de estar dándole colores a los objetos, sino que yo, dependiendo de qué capa esté cada objeto, va a coger el color de esa capa. Y entonces ya tanto en pantalla como en el plano impreso estoy haciendo esa división de tipos de cosas dependiendo de la capa. Tampoco importa que yo tenga varias capas, por ejemplo, con el mismo color. Por ejemplo, en mi plano base y mi capa de acotación pueden estar las dos en color negro, porque luego en el plano van a estar en color negro. Incluso, aunque eso no lo vamos a ver, podemos cambiar colores de la representación en pantalla a la del papel. Podemos, por ejemplo, decirle que todo lo que me aparezca en pantalla en color rojo luego se imprima en color verde, por poner un ejemplo. También se puede hacer, ¿vale? Porque muchas veces en pantalla trabajamos con unos colores más cómodos, pero luego queremos que se imprima todo en otro color o en negro. Trabajamos en pantalla con colores para distinguir las cosas, pero luego cuando hacemos el plano queremos que se imprima todo en negro. También. ¿De acuerdo? Eso es practicarlo. A lo mejor ahora, en estos ejercicios que vamos a hacer aquí, entre hoy y la semana que viene, no vamos a practicar esto, pero ya cuando empecéis a hacer dibujos y planos, lo vais a tener que practicar y hacer, ¿vale? ¿Por qué? Porque para hacer cualquier plano hay que usar capas, hay que usar grosores, etc. También podemos aplicar grosores por defecto, ¿vale? Si yo me voy al control de capas y las selecciono todas, ¿vale? Y le digo que a todas le quiero dar el grosor de línea 0,2 y le doy a aceptar, pues todas las capas ya tienen grosor 0,2. Y ya sé que en el momento que imprima el plano, como mínimo, tienen línea 0,2. Y yo luego habrá alguna, por ejemplo, la capa fontanería, que le puedo dar grosor directamente 0,5. ¿Vale? O si, por ejemplo, tuviera una capa que se llamara ejes, donde voy a dibujar los ejes de los círculos, le puedo asignar, por ejemplo, el tipo de línea de trazo y punto. ¿Por qué? Porque todos los ejes van a ser de trazo y punto. Eso lleva un poquito vuestra imaginación y la forma de trabajar. Pero que sepáis que a la capa se le puede asignar color, tipo de línea y grosor. Y más cosas, ¿no? Pero bueno, de momento las tres que hemos visto. ¿Vale? ¿Alguna pregunta de esto de lo que yo quería? Bien, ¿no? Esto, practicarlo un poquito. Bueno, quedan 3 comandos, pero los voy a dejar para la semana que viene. Vamos como quedan 15 minutos más o menos, vamos a intentar hacer un par de ejercicios para que veáis que esto no tiene ninguna dificultad, ¿vale? Bueno, voy a empezar un dibujo nuevo. Yo en los ejercicios no voy a usar capas, ni voy a usar colores, ni voy a usar grosores. Eso ya conforme vayáis haciendo algún plano definitivo, por ejemplo en el ejercicio final que os pido que me hagáis, si os digo, por ejemplo, que me uséis 5 capas diferentes, os doy grosores y os doy colores, ¿vale? No solamente hay que hacerme el ejercicio tal y como está aquí, sino que hay que aplicar las capas, los colores, los grosores que yo os estoy diciendo, Bueno, vamos a hacer el primer ejercicio. Como digo, está en el PDF. Voy a hacer 2 o 3 ejercicios. Yo los voy a poner aquí en pantalla, más para que lo veáis rápido, y yo lo hago. Pero deberíais tener la fotocopia, ¿vale? A ver si la podéis tener para la semana que viene. Voy a cargar el... Más que nada porque lo que me interesa es que veáis cómo empezar un ejercicio, Cómo empezar a trabajar en el ejercicio y luego ya todos más o menos empiezan igual. Este es el PDF, ¿vale? Este es el guión. Bueno, y vamos a empezar a trabajar en este ejercicio. Bueno, fijaros en este ejercicio. De lo que se trata es hacer esa figura que tiene, pues, líneas, arcos
y un círculo. Ya no tiene más nada, ¿vale? Entonces yo la podría hacer usando el comando línea, los comandos arco y el comando círculo, o con un poquito de habilidad usando el comando polilínea. ¿Por qué? Porque la polilínea al final es una secuencia de líneas y arcos. Entonces, lo que he dicho antes, cualquier cosa, varios caminos para hacerla. Cualquiera de las dos me vale. En este caso en particular, fijaros en las coordenadas. Todas son múltiplos de 10. Con lo cual, es un ejercicio ideal para hacerlo con el forzado de cursor, que me va a dar salto de 10 en 10. Lo voy a hacer rapidísimo. ¿Por qué? Porque todas las coordenadas son múltiplos de 10. Bueno, pues venga. Vamos a ver cómo sería. Vamos a quitar esto. Me voy aquí, al centro, a la esquina. Y activo el forzado de coordenadas para que el ratón me dé salto de 10 en 10. Entonces, empezando por una esquina, voy pintando la figura. ¿Vale? Estamos. Línea. Voy a empezar por aquí. Entonces, fijaros, como la primera mide 110, pues yo directamente, como el forzado de cursor está a 10, directamente. O bien podría teclear 110, pero es que ya sale ahí, ¿vale? No me tengo que comer mucho el tarro. 110. Y ahora me voy, como ahora viene un arco, le voy a cancelar, lo voy a hacer con el comando arco, ¿vale? Y voy a buscar arco, centro, inicio, fin. ¿Por qué? Porque el centro lo tengo localizado. El arco tiene radio 20. Pues le doy centro, inicio, fin, y el centro del arco evidentemente es este. Centro, inicio y fin. Ya tengo el arco. Ahora pintaríamos una línea de longitud 70. 70, ¿vale? Ahora viene otro arco de radio 40. Pues igual, arco, centro, inicio, fin. El centro sería este sería el inicio y este es el fin. Ahora una línea de longitud 70. 70. Escape. Otro arco. Igual. Centro, inicio, fin. Aquí estaría el centro. Inicio y fin. Y otra línea de longitud. Bueno, hasta el inicio. Vale. ¿Se puede hacer la esquina con lo de empalme? Sí, pero no hemos visto todavía el comando empalme, ¿no? Nos vemos la semana que viene, ¿vale? Sí. Es otra forma también de hacerlo. Tú puedes pintar un rectángulo y hacer aquí 3 empalmes y ya está. Es lo que estamos diciendo, que siempre hay varias formas. Bueno, esta sería la primera forma, con líneas y arcos. Es la más larga, es la forma más larga. Os voy a poner otra. Esto se puede hacer bueno, falta el circulito de aquí, perdón, que no lo he dibujado. Este círculo de radio 20. Vamos, y también el triangulito de aquí. Vamos a hacerlo de otra forma que veréis que es más rápida, que es con polilínea. Polilínea, fijaros, lo voy a hacer yo más rápido, pero que veáis que es parecido. Empezaríamos dibujando la línea de longitud 110, igual. Ahora pasaríamos a modo arco, botón derecho, arco. Pondríamos el arco, pasaríamos otra vez a modo línea, pintamos el segmento de 70, pasamos otra vez a modo arco, pintaríamos 40 por 40, aquí está, pasamos otra vez a modo línea, 70, otra vez pasamos a modo arco, otra vez pasamos a modo línea y cerramos. El resultado es el mismo, más rápido, ¿vale? Una tercera forma sería hacerla con el comando empalme, lo vamos a ver la semana que viene. Y una cuarta forma es hacerla, en vez de dibujando arcos, dibujando círculos y recortándolos. Es otra forma también de hacerla. Muchas veces en AutoCAD es más interesante hacer un círculo completo y quitarle luego el trozo para dejar el arco. También lo veremos la semana que viene. ¿Vale? Entonces, fijaros que lo hemos hecho muy rápido. ¿Por qué? Porque el ejercicio se prestaba, porque las coordenadas, los tamaños son múltiplos de 10. Vamos a ver otro ejercicio diferente que ya no ocurre lo mismo. Pero bueno, algo parecido. Este de aquí, el de la derecha. En este de aquí, pues ya las medidas
pues unas son 90, 45, 45, 6, 14, 13, 7, 25, 48, etc. Ya el forzado de cursor lo debería poner a 1, pero ya cuando el forzado de cursor está a 1 ya es más incómodo el trabajo, ¿eh? Lo vamos a ver. Bueno, vamos a poner el forzado de cursor a 1, configuramos el cursor forzado y lo ponemos a 1. 1, aceptar. ¿Vale? Entonces, claro, ahora ya, si yo empiezo aquí una línea, vamos a pintar aquí el primer punto, fijaros que yo ya tengo que estar afinando más. Por ejemplo, 90. Bueno, pues 90, ahí. Ahora viene para arriba 93. Pues 93, 93. Ahora para la izquierda, vamos a poner 90 también. Menos 5 serían 85. 85. Ahí, ¿vale? ¿Veis que ya vamos 5 para la derecha, para la izquierda y 5 para abajo? 2, 3, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Y ahora ya nos vamos para abajo. ¿Vale? Bueno, aquí abajo hay unos cuadritos que están a una distancia 2. Vamos a pintarlo con rectángulo a una distancia 2. Contamos 2 puntos para la derecha, 2 puntos para arriba y el rectángulo tiene 5 por 5. Bueno, si no queréis contar puntitos, pues ponemos 5,5, ¿vale? Y lo que estamos usando es una coordenada relativa. 5 de ancho, 5 de alto. Y aquí igual. Ponemos la primera esquina, 5,5 y ya está. Y aquí igual, ponemos la primera esquina, vamos a ponerla aquí, separamos, 2, y ahora en vez de poner 5,5 ponemos menos 5,5. Perdón, menos 5,5 porque vamos para atrás, para la izquierda. Y repetimos aquí, ahora sí, 5,5. ¿Vale? Bueno, seguimos. Aquí en el centro hay 2 circulitos, ¿vale? Este de aquí que tiene radio 14 y este de aquí que tiene diámetro 6, o radio 3. Y fijaros que viene la distancia hacia la base y hacia la izquierda. Bueno, si yo no quiero contar puntos desde la base hasta la izquierda, lo que puedo hacer es dibujar un rectángulo desde la esquina de 45 por 45 y sé que esta esquina es el centro de los 2 círculos, ¿vale? Eso es como cuando pintáis algo de forma auxiliar en el papel para marcar y luego lo borráis. Entonces, fijaros, me he marcado con este rectángulo dónde está el centro de los círculos y ahora ya el círculo pondría uno aquí de radio 3 y el otro de radio 14. 14. ¿Vale? Y este rectángulo ya lo borro. Vale. Lo siguiente, bueno, esto es fácil porque sabemos que está a una distancia 20, o sea que 20 serían los 2 intervalos de rejilla y esto mide 48 por 32, o sea que sería un rectángulo desde aquí, iríamos 48 para la derecha, 48, y 32 para abajo, menos 32. ¿Vale? Y este rectangulito de aquí, que está a una distancia 7, aquí falta esta distancia, pero se supone que es 1, sería 13 por 25. Entonces, nada. Contamos 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 1. Y hemos dicho que es 13 por 25. 13,25. Y ya está. ¿Vale? Entonces, fijaros que ya con respecto a este otro ejercicio, aquí no hemos metido coordenadas de ningún tipo. ¿Por qué? Porque lo hemos hecho todo en el forzado. Pero aquí ya estamos metiendo coordenadas a mano. ¿Por qué? Porque es más cómodo que estar contando puntitos con el cursor. ¿Vale? Aunque todos los puntos están colocados en la rejilla, lo podríamos haber hecho todo contando puntos, pero ya estamos viendo que cuando tenemos los tamaños es más rápido darle con el teclado
¿vale? Que contar puntitos. Bueno, venga, lo dejamos aquí, ¿vale?